Bienvenidas y bienvenidos sean estudiantes de secundaria a una emisión más de Verano Divertido. En 1, 2, 3 por el medio ambiente les presentamos el tema de las energías renovables que contribuyen al cuidado de nuestro planeta, al no producir gases de efecto invernadero, con lo que ayudan a combatir el cambio climático. Observen el siguiente video para conocer los detalles de este interesante asunto. Hola, hoy hablaremos de un tema importante: los combustibles que utilizamos en la mayoría o casi todas las actividades que realizamos diariamente. Si bien es cierto, el uso de los combustibles nos facilita nuestras actividades, la contaminación que generan es un problema grave en muchos países. Y el nuestro no es la excepción. Al utilizar hidrocarburos, contaminamos el suelo, el agua de ríos, lagos, lagunas, mares, océanos y el aire que todos respiramos. ¿Cómo podemos disminuir la emisión de contaminantes? Recordemos que al usarlos como combustibles es un material que reacciona con el oxígeno liberando energía en forma de luz y calor. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados por hidrógeno y carbono y reciben el nombre de combustibles fósiles porque se originaron hace millones de años a partir de animales y plantas que quedaron atrapados bajo capas del suelo. Estos restos fósiles estuvieron sometidos a condiciones específicas de temperatura, altas presiones y escasa disponibilidad de oxígeno. Hoy en día, los hidrocarburos son extensamente utilizados como fuente de energía. El petróleo es tan importante que las economías mundiales están basadas en su comercialización. Por ello se le llama oro negro. Los países productores de petróleo invierten gigantescas cantidades de dinero al construir instalaciones para extraerlo y refinarlo, obteniendo grandes ganancias. Algunos de sus derivados que se usan como combustible son la gasolina, el queroseno y el diésel. Otros combustibles fósiles muy utilizados son el gas natural y el carbón mineral. La energía que se obtiene a partir de los combustibles es aprovechada en la mayoría de los aparatos y dispositivos que requerimos que se muevan o emitan luz, sonido o que transfieran calor. La energía liberada al quemar los combustibles fósiles se encuentra almacenada en los enlaces que unen a los átomos que los constituyen. La cantidad de energía liberada dependerá del tipo de combustible que se use. Al utilizar gasolina o gas natural en vez de carbón, obtenemos mayor rendimiento. Esto explica la razón por la cual a nivel mundial se ha privilegiado la inversión en estos dos combustibles. Al generalizarse su consumo, los costos de producción bajan y tenemos fuentes de energía relativamente accesibles y para las cuales hay instalaciones adecuadas para su producción, almacenamiento y distribución. Los hidrocarburos son realmente útiles. Sin embargo, el uso intensivo de algunos de ellos ha generado serios problemas de contaminación que impactan el clima global y afectan la salud de muchos seres vivos. ¿Todos los hidrocarburos contaminan igual? ¿Qué sucede con el carbón mineral? El carbón mineral es un combustible que se fue formando lentamente desde hace millones de años a partir de restos vegetales depositados en cuencas de agua y cubiertos por sedimentos. Este combustible se utiliza en plantas generadoras de energía eléctrica llamadas carboeléctricas. Países como China, India y Estados Unidos producen la mitad o más de su fluido eléctrico mediante el carbón mineral. En México, este combustible se utiliza para generar el 10% de la electricidad total. El gas natural se extrae de los yacimientos petroleros o de carbón y es una mezcla que tiene al metano como componente principal. Este gas se procesa para su consumo doméstico, industrial o en el transporte. Su combustión produce menor cantidad de dióxido de carbono que otros hidrocarburos, por lo que su consumo se ha incrementado. La desventaja de su uso es la necesidad de construir gasoductos y tanques de almacenamiento especiales, los cuales tienen riesgo potencial de inflamarse si no se cuenta con las medidas de seguridad adecuadas.
Sin embargo, por norma, existen regulaciones para la instalación y control que previenen los accidentes. La gasolina es un derivado del petróleo y es el principal combustible para el transporte. Los motores a gasolina emiten, además de dióxido de carbono, monóxido de carbono y monóxido de nitrógeno. Parte de estas emisiones tóxicas se eliminan al utilizar convertidores catalíticos. La gasolina presenta problemas semejantes al gas natural para su almacenamiento y transporte. El petróleo, el gas natural y el carbón, entre otros, son recursos energéticos no renovables. De continuar el ritmo actual de consumo, se estima que las reservas conocidas de petróleo alcanzarían hasta el año 2050. Respecto al gas natural, se considera que las reservas persistirán de 80 a 200 años, aunque se han descubierto más yacimientos. El país con más reservas probadas de gas natural es Bolivia. Por otra parte, el carbón es el combustible fósil más abundante a nivel mundial. Se estima que en 2025 generará el 42% de la electricidad. En nuestro país, las termoeléctricas producen el 53% de la electricidad que consumimos. Tomemos en cuenta que estos recursos se agotarán tarde o temprano, por lo que evitar el desperdicio de energía puede ser un hábito, tanto en lo individual como en lo colectivo, que contribuya a retardar ese agotamiento. Un producto secundario de la combustión de las gasolinas y del diésel es el monóxido de nitrógeno. En presencia de la luz solar, este compuesto reacciona con el oxígeno y después de varias reacciones se forma ozono. Este contaminante de la troposfera es un gas oxidante que provoca la irritación de las mucosas y el tejido pulmonar. Los otros efectos son irritación de los ojos, tos y dolor de cabeza. Cuando las concentraciones son muy elevadas, puede afectar la función respiratoria. En las ciudades muy pobladas, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, la concentración de ozono en el aire es más alta, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre. El ozono es también perjudicial para las plantas. Afecta a sus células y disminuye la actividad fotosintética. Los combustibles son valiosos en muchas de las actividades humanas, pero producen contaminación. Por ello, se hacen notables esfuerzos para sustituirlos con otras fuentes de energía y así disminuir las emisiones contaminantes. Para generar la electricidad que requerimos, hay que buscar fuentes de energía limpia, económica, amigable con el ambiente y, sobre todo, renovable. Igualmente, es necesario seguir desarrollando combustibles alternos para los vehículos, así como fabricar masivamente los motores adecuados. En todo el mundo se hacen investigaciones y proyectos para mejorar las características de combustibles alternos y generalizar su uso. Una fuente potencial de energía es la biomasa, que involucra la obtención de combustibles a partir de plantas y microorganismos o de desechos como el estiércol. El etanol se produce mediante la fermentación de los azúcares que se encuentran en productos vegetales como caña de azúcar, remolacha, maíz o trigo. Como combustible para transporte se utiliza el gasool, una mezcla de etanol con gasolina. Se considera que la mayoría de los vehículos existentes tolerarían la mezcla de gasolina o diésel con etanol. Brasil es el mayor productor mundial de etanol. Otros países latinoamericanos que se están sumando al uso del etanol como combustible son Colombia, Nicaragua y Argentina. Sin embargo, en países que no son autosuficientes en la producción de alimentos, existe polémica acerca de la obtención de etanol a partir de ellos. Actualmente el hidrógeno está siendo utilizado también como combustible, y es el que proporciona mayor cantidad de energía por gramo. La investigación y tecnología para usarlo está en pleno auge. Se han encontrado maneras de producirlo a partir del etanol con base en catalizadores como el cobalto. Estamos con el doctor Gerardo Arzate Pérez. Él es coordinador del Laboratorio de Tecnología del Posgrado de Diseño Industrial de la UNAM. Gerardo, ¿cómo surgió el proyecto de la Ecovía?
Pues Ecovía es una iniciativa de la UNAM que nace gracias al lanzamiento de un nuevo programa que se llaman macroproyectos universitarios. Y uno de esos proyectos se llama Ecovía. Y Ecovía es el vehículo universitario que funciona con celdas de combustible e hidrógeno y al final del proceso emite solamente vapor de agua y calor. ¿Cuál es su objetivo? El objetivo es desarrollar el primer prototipo mexicano que funcione con esta tecnología. Y bueno, el tema del proyecto es vehículo ecológico multifuncional. ¿Cómo se obtiene el hidrógeno con el que funciona el Ecovía? El agua, como sabemos, es H2O, entonces lo que sucede con el agua es, si le damos una descarga muy fuerte, que se llama electrólisis, podemos separar el hidrógeno del oxígeno. El oxígeno se va al aire, al ambiente, y el hidrógeno lo atrapamos en un tanque. Y ese tanque lo podemos colocar en la Ecovía y utilizar el hidrógeno para que funcione. ¿Qué reacciones químicas se llevan a cabo en el motor de hidrógeno para obtener la energía? Las reacciones químicas, el proceso completo es, tenemos agua, que es, como mencionábamos, H2O, y con una descarga eléctrica separamos el hidrógeno del oxígeno. Entonces nos queda H2 y O por separado. Una vez que entra en contacto el hidrógeno con las membranas de la celda, esta celda lo que hace es, vamos a pensarlo de una forma como más convencional, vamos a pensar que la membrana de la celda lo que tiene son hoyitos que dejan pasar solo los protones del hidrógeno y los electrones se quedan atorados del otro lado. Entonces, de un lado tenemos puros electrones, del otro lado puros protones, y si tenemos puros electrones es corriente eléctrica. Esa corriente entra a un motor eléctrico, lo hace girar, sale del otro lado los electrones y se vuelve a juntar protón y electrón para entrar como en balance, y utiliza oxígeno para hacer esa unión. Entonces, al final tenemos de nuevo H2 junto con O, están de nuevo juntos y se hace agua de nuevo. ¿Qué ventajas representa el uso del hidrógeno frente a otros combustibles? Pues la principal, que es la que más nos importa, es que el impacto al ambiente es nulo. ¿Qué dificultades existen para utilizar a nivel masivo el hidrógeno? La generación no ha llegado a un punto en el que podamos estar generando suficiente cantidad de hidrógeno como para abastecer a todos los automóviles del planeta. Es necesario continuar con la búsqueda de sustancias que, al quemarse, ocasionen el menor daño ambiental posible. Por lo pronto, lo que todos y cada uno de nosotros tenemos a nuestro alcance es ahorrar y usar racionalmente la energía. ¿Qué vamos a hacer hoy al respecto? Interesante, ¿verdad? Pues la energía solar es una de las mejores alternativas que tenemos hasta ahora. En el próximo segmento lo confirmarán. Vivimos en una época de incertidumbre y estamos siendo testigos del final de una era. Los efectos del desarrollo basado en la explotación desmedida de los combustibles fósiles nos están obligando a los seres humanos a replantear nuestra relación con el entorno si lo que pretendemos es evolucionar como especie. En muchos países se están dando pasos firmes en investigación y aplicación de fuentes de energía renovable, alejada de los riesgos de la energía nuclear y de los efectos catastróficos del uso de combustibles tradicionales. La transformación de la energía solar en energía útil es hoy una realidad. Desde marzo de 2011, México inicia la participación en este campo con la inauguración del primer horno solar de alto flujo radiativo ubicado en el Centro de Investigación en Energía de la UNAM, en Temixco, Morelos. Este proyecto, junto con el campo de pruebas de bióstatos, desarrollado en colaboración con la Universidad de Sonora
y una planta solar para el tratamiento fotocatalítico de aguas residuales forman parte del Laboratorio Nacional de Concentración Solar y Química Solar, auspiciado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y la Universidad Nacional Autónoma de México. El horno solar de Temixco tiene varios componentes. Una superficie reflejante móvil que sigue al sol, denominada helióstato, envía radiación solar al concentrador, que se encuentra en el interior de un edificio. La cantidad de radiación proveniente del helióstato es regulada por un atenuador. El concentrador hace confluir la radiación en una región focal circular tan pequeña como de 10 centímetros de diámetro. Esta radiación altamente concentrada se proyecta en un dispositivo refrigerado llamado receptor, con el cual es posible llevar a cabo numerosos experimentos. El horno solar es un proyecto desarrollado por el Dr. Claudio Estrada y tiene sus antecedentes en investigaciones anteriores y en el impulso que dio a numerosos estudiantes que desarrollaron tesis de licenciatura, maestría y doctorado en diferentes temas de concentración y química solar. Construimos un sistema de concentración con el propósito primero de estudiar y de aprender sobre cómo trabajan los sistemas ópticos de alta concentración y al mismo tiempo nos dimos la tarea de buscar aplicaciones de estos sistemas de concentración solar. Se encargó al Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, con experiencia en la construcción de telescopios, el diseño óptico y mecánico y la fabricación de los componentes del horno. Después de numerosas reuniones de trabajo entre los miembros de la Coordinación de Concentración Solar del CIE y los de Óptica y Mecánica del INAOE, se llegó al diseño final de los componentes, tomando en cuenta factores como calidad óptica, precisión, ligereza de estructuras y economía de recursos. Este proyecto del horno solar, por sus características que son totalmente distintas, no son de formación de imágenes, sino de concentración de energía, constituía un reto porque como tal no se había construido en México. El helióstato es un gran espejo plano de 81 metros cuadrados, compuesto por 30 facetas. La estructura está fijada a un cabezal con movimiento azimutal y de elevación que le permite seguir al Sol en un día cualquiera para redirigir los rayos solares al concentrador. El concentrador, de 6 por 6 metros de apertura, está compuesto por 409 espejos esféricos divididos en 5 grupos. Los espejos se encuentran soportados por una malla que se fija a una estructura metálica también de forma esférica. Cada espejo está montado sobre una base con la movilidad necesaria para su alineación. Los espejos, debidamente alineados, permiten la superposición de todas las imágenes solares en una misma región focal, formando una sola mancha solar. El reto para los técnicos que participan es grande. Cada bloque de vidrio de forma hexagonal se esmerila hasta adquirir la curvatura correcta. Una vez pulido, se le hacen pruebas de curvatura. Y al final, se le aplica película reflejante de primera superficie al alto vacío. El sistema de concentración solar requiere de un envolvente que lo proteja y permita la realización de experimentos de forma segura y confiable. Para ello, se diseñó y construyó una edificación en 3 niveles que tiene un cuarto para el concentrador, un laboratorio de química analítica, un laboratorio de receptores y una sala de control. El sistema óptico se construyó en 2 fases. En la primera, se colocaron los espejos correspondientes a los grupos A y B del concentrador y se utilizó un helióstato de 36 metros cuadrados. Toda la programación se desarrolló en conjunto con el CIMAT
nosotros hicimos la parte, el control del helióstato por separado, el control del atenuador, el control de la mesa, y el CIMAD lo que hizo fue integrarlo en una cosa que se llama sistema SCADA. Una vez hechas las primeras pruebas de alineación y concentración, se hizo funcionar el horno al 50% de su capacidad planeada. Sí había un poco de vértigo al respecto de los números que estaba obteniendo para la concentración de este horno. Y ahorita las pruebas que se están haciendo pues son emocionantes, porque lo que estamos viendo es que efectivamente lo que se modeló en su momento es lo que va a ser. Las pruebas fueron un éxito. Se logró una concentración superior a los 12.000 soles, es decir, 12.000 veces la radiación incidente del Sol, y se consiguieron temperaturas suficientes para fundir acero al carbón, lo que requiere 1.406 grados centígrados. Durante el verano de 2011, se llevó a cabo la segunda fase de construcción del sistema óptico del horno solar, consistente en completar los 5 grupos de espejos del concentrador e incorporar el helióstato de 81 metros cuadrados. Transformar radio es una... Afortunadamente encontramos una metodología novedosa que no es interferométrica, que es muy fácil de implementar, que nos permite diseñar unas pantallas en donde nosotros sabemos cuál es la ubicación de cada mancha producida por cada espejo, y es muy fácil ahora mover los espejos hasta que cada manchita luminosa se coincide con la mancha teórica que previamente calculamos. Después de montar y alinear los espejos del concentrador, se procedió a tomar imágenes de manchas solares y medición de las temperaturas máximas alcanzables. ¿Bien? Bien, vamos, bien. Ahí. ¡Chulada! ¡Chulada! ¿Qué dijimos? ¿A las 2 nos vamos? Una vez conseguida una mancha solar de forma y tamaño correctos, se hicieron nuevas pruebas para explorar las capacidades de concentración del horno. Se fundió aluminio a 630 grados centígrados, acero al carbón a 1406 y finalmente barras de tungsteno a temperaturas superiores a 3400 grados centígrados. Las concentraciones de radiación superaron los 20.000 soles, rebasando con mucho los resultados planeados. Este horno solar de alto flujo radiativo que hemos desarrollado es un horno que tiene varias características que lo hacen distintivos de otros hornos desarrollados en el mundo. Este es un horno que tiene una capacidad térmica de los 30 kilowatts, así fue diseñado, y las pruebas preliminares que tenemos de la concentración máxima que podemos alcanzar es superior a los 20.000 soles. Que para este tipo de sistemas de concentración que hay en el mundo
realmente es una cifra que lo distingue. Hornos similares a este alcanzan potencias de concentración del orden de los 12,000 soles. De tal manera que nos pondría muy por arriba de los hornos similares que hay. Este recurso energético actualmente lo queremos aprovechar en forma intensiva y una de las maneras de producir de este aprovechamiento es producir lo que nosotros denominamos los dos vectores energéticos modernos. Por un lado, la electricidad. Se están pensando en tecnología solar para producción de electricidad, sea por técnicas fotovoltaicas o por técnicas termosolares, o bien también la parte de combustibles solares. Y hablamos de combustibles solares porque la fuente energética para producirlos es justamente la energía del sol. Aquí queremos también probar materiales para receptores de plantas termosolares de potencia. Es un proyecto de investigación que nos va a permitir desarrollar pequeños prototipos para probar conceptos y después poderlos escalar a las dimensiones de una planta de torre central, por ejemplo. Con la puesta en marcha del horno solar de alto flujo radiativo, el campo de pruebas de helióstatos y la planta solar para el tratamiento de aguas residuales, México da un salto hacia el futuro, dándonos la certeza de que es posible la transición a un desarrollo basado en fuentes de energías limpias, seguras, renovables e ilimitadas. Ese futuro ya está aquí. Este tipo de proyectos nos motivan a preservar nuestro planeta y ahora los invitamos a imprimir una huella ambiental positiva, fabricando su propio horno solar. Para elaborarlo necesitan una caja de zapatos, papel aluminio, una bolsa de plástico transparente, cinta adhesiva y 2 palitos de madera. Pongan manos a la obra. Primero, tracen un rectángulo en la tapa de la caja, dejando en las orillas un espacio de 2 centímetros aproximadamente y recorten solo 3 lados del rectángulo. Forren el interior de la caja, incluyendo la tapa, con papel aluminio, dejando la parte más brillante hacia afuera. Peguen el plástico de la bolsa por dentro de la tapa para que los alimentos queden cubiertos, haciendo una ventana hacia adentro de la caja. Por último, coloquen y fijen con pegamento los 2 palitos de madera para que se mantenga fija la tapa del horno, con el fin de que pueda reflejar la luz solar hacia el interior. ¡Está listo su horno! Solo colóquenlo en un lugar expuesto al sol y esperen a que funcione. No olviden estar atentos al regreso a clases y seguir las 9 acciones del protocolo de regreso a clases. Con esto, llegamos al final de este programa. ¡Hasta la próxima!